nos encontramos en la Universidad de Concepción y precisamente aquí, afuera de la Biblioteca Central. Es en este lugar en donde nos vamos a reunir para hablar sobre libros, cine y conocer el mundo que hay en su interior. Estamos dentro de la Biblioteca Central para conversar con María Edith Larenas. Ella es directora de las bibliotecas de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Hola Consuelo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí para conversar un poco acerca de la historia y también del funcionamiento de la Biblioteca Central. Quisiera preguntarle primero, ¿cómo se siente con el cargo de ser directora? Como todos los desafíos que he tenido en mi vida, responsabilidad, entusiasmo y mucha dedicación, teniendo presente la responsabilidad que significa colaborar con los universitarios en hacer cultura y generar conocimiento. Sabemos también que es todo un sistema y que no solamente corresponde a la Biblioteca Central, sino que hay otras bibliotecas también. ¿Cuáles son estas? Bueno, la Biblioteca Central, como su nombre lo dice, es la más grande y la principal, pero tenemos 9 bibliotecas periféricas. Están ubicadas en las diferentes facultades. Tenemos la de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Humanidades y Arte, Medicina, Ciencias Biológicas, Odontología, Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias Ambientales, ex-EULA, Arquitectura y Ciencias Sociales. También se incluye la biblioteca del Campus Los Ángeles y Campus Chillán. Me encuentro leyendo un libro sobre comunicación y educación y en nuestra siguiente sección vamos a conocer qué lee la directora de la Biblioteca Central. Ahora vamos a conocer un espacio importante de la Biblioteca Central y para saber un poco más acerca de él, estamos con Elia Muñoz, que es jefa del Departamento de Circulación y Reserva, que nos va a contar un poquito acerca de esto. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Mira, aquí tenemos todo lo que es literatura chilena, ¿ya? Que la hemos separado, le hemos dado un espacio especial, cosa de difundirla y promover también la lectura de ellos. Aquí nos vamos acercando Nos vamos acercando a todo lo que es la literatura chilena. No son todos los libros, ya, porque el resto de la colección está en otro lugar. Pero esto es lo que más leen nuestros usuarios. Y tenemos aquí también todo lo que son los premios nacionales de literatura, tales como, ¿no es cierto?, Pablo Neruda, ¿ya?, que está aquí, que es un premio nacional. Tenemos también a Marcela Paz, que también es un premio nacional con toda la colección de Papelucho. Conocido Papelucho. Conocido Papelucho. Tenemos también libros de Isabel Allende, que también es un premio nacional de literatura. Tenemos la colección completa y es bastante leído. Aquí, por ejemplo, tenemos a la Isabel Allende. ¿Por qué se decide poner en este espacio de la biblioteca la literatura chilena? Con el objetivo de que los alumnos puedan acercarse, ver lo que hay y leer. La idea es promover la lectura, ¿no es cierto?, de literatura, no solo que vengan a leer sus libros, que son bibliografías básicas, ya de estudio, sino que también puedan leer, ¿no es cierto?, novelas, conocer los autores. ¿Y sienten que les ha funcionado este mecanismo? Bastante bien, porque antes para poder ellos buscar un libro tenían que ir al catálogo, ir a revisar, en cambio ahora pasan por aquí, toman algo, lo miran y se lo llevan. El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios,
penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Con estos versos de nuestro antipoeta Nicanor Parra, damos comienzo a una conversación bastante especial porque este año se celebran los 100 años de vida de Nicanor Parra. Estamos con don Edson Faúndez, que es doctor en literatura y también es director del programa de doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar conversando con ustedes hoy día. Igualmente. Quisiera que conversáramos un poco primero sobre la importancia de Nicanor para la literatura chilena. Sí, la importancia de Nicanor Parra en realidad trasciende solo la literatura chilena, ¿no? Es una importancia que por lo tanto va más allá de la tradición literaria nacional. Y eso hace, ¿cierto?, que sea más relevante su figura y más compleja de analizar su obra. Creo que uno de los rasgos fundamentales de su poesía es que fue capaz de llevar más allá de los territorios creados por los grandes poetas chilenos de las primeras décadas del siglo XX, la poesía hacia otros territorios. Abre una dimensión estética nueva que va a ser la que permitirá que las generaciones de poetas que van a venir después de la generación del 50 encuentren vías alternativas para producir poéticas que van a renovar, por cierto, la literatura chilena. ¿Y esta nueva forma de poesía es la que él denomina antipoesía? Así es, yo creo que hay rasgos que son definitorios de la antipoesía. A mí me interesa la fuerte crítica social que reside en las bases mismas de la antipoesía. La antipoesía es o establece procesos de desacralización, de desmitificación de todos los grandes baluartes de la sociedad en la que se instala la escritura de Nicanor Parra. Entonces, yo diría que la crítica es muy importante en Parra y los procedimientos lingüísticos, porque introduce un lenguaje que podríamos llamar coloquial o una ilusión de coloquialidad en el lenguaje, ¿ya? Hay otro rasgo que me parece importante, que es el poder del humor en su escritura, ¿ya? ¿Esa es una característica que antes no había sido incluida en la poesía? No con la intensidad que se despliega en la escritura de Nicanor Parra, si pensamos en la literatura chilena, pero el humor, ¿cierto?, en la poesía de Parra invita indudablemente al lector a enfrentarse de un modo distinto con los problemas que la antipoesía está haciendo visibles, ¿cierto? Cuando uno descubre la razón de la risa, ¿por qué me río?, siempre hay un problema que es necesario visibilizar, que es necesario cuestionar, que es necesario cambiar, ¿cierto? Entonces es una invitación al lector a renovar su punto de vista sobre la vida que le correspondió vivir. Ya nos encontramos con todos los diarios aquí para revisarlos, que son del año 1939. A grandes rasgos se puede observar una característica común en las portadas de varios de ellos, que son los mapas. Esto para explicar todo lo que se vivía, la situación y que la gente lograra entender cómo estaba funcionando todo en esta fecha, que fue muy importante para todo el mundo. Tenemos por aquí La Nación, que también tenía un mapa central y titula en grande Nuevo ultimátum a Alemania. Ya todo está en un ambiente tenso que se puede apreciar en todos los diarios y todos tienen este tema en el centro de sus portadas. No hay ninguno que hable de otra cosa. Acá habla, por ejemplo, de que Hitler se negaría a discutir siquiera sobre la posesión de Deising y el corredor. Abajo el mapa y acá habla de bombardeos aéreos a Polonia. Tenemos acá también La Hora, que titula parecido, hablando del ultimátum,
de Inglaterra y Francia a Alemania. Era el tema central en esa fecha. Habla de que se exige a Hitler el rápido retiro de las tropas en Polonia y la suspensión de todo acto agresivo. Acá abajo también, como pueden ver, había un mapa para poder explicar la situación. Unos pequeños publicidad por ahí en la esquinita, pero muy pequeñito. El Mercurio tiene esta misma característica y su titular es: Gran Bretaña y Francia piden el inmediato retiro de las fuerzas alemanas de territorio polaco. Una respuesta desfavorable significará la guerra. Estaba todo a punto de comenzar. Lo voy a sacar para poder mostrarle también que todos los diarios trataban de utilizar esto que hoy día es como tan común, de ver, no sé, los diarios de internet, que son mapas explicativos. En este tiempo, en el año 1939, a indicar la fecha, ya se podía observar. Acá habla un poquito de los chilenos, que siempre dicen que hay chilenos en todos lados. Acá dice: chilenos residentes en Europa se dirigen a Chile en el vapor Copiapó. O sea, la gente se quería venir en el fondo a su país, viendo la situación que se estaba viviendo en Europa. Y acá tenemos el diario ilustrado, que es grandote, con un mapa gigante. Dice: mapa de Polonia, el país que ahora es atacado por 4 puntos de su frontera. Como vimos en el anterior, acá también había unas flechas explicando dónde estaba la capital y los puntos afectados. El titular es: Alemania invade a Polonia por 4 puntos, que es lo que se explica posteriormente acá abajo, de manera gráfica. Y acá tenemos el diario Austral, que aquí menciona que venía de Temuco, que llegó acá a la hemeroteca, y proclama de Hitler es declaración de guerra, y sale con un signo de exclamación. En el fondo todavía estaba la tensión y se podía apreciar en los medios. No hay posibilidad de que Polonia ceda corredor o Deising a Hitler. Todos los diarios tienen este tema central y en el fondo no hay un tema nacional para este día. Acá tenemos otro diario regional, que es La Discusión. Lo vamos a sacar. Y este marca un poco la diferencia porque no trae un mapa como los otros, pero también el tema central es la posible y la inminente y evidente guerra que se venía en ese tiempo. Mientras declaran que no hay guerra entre Alemania y Polonia, los alemanes continúan avance en todos los frentes. Sigue siendo el tema central. Y finalmente acá tenemos el sur, que al parecer lo han revisado bastante porque está bastante deteriorado. Hay que tomarlo con cuidado. Y está: Francia y Gran Bretaña resolverán hoy su actitud definitiva en el conflicto europeo. Aquí igual tiene un mapa y también tratan como de explicarle a la gente porque aparecen todos los involucrados de los distintos países, las personas, los líderes, y con alguna explicación para que la gente pueda entender, porque se entiende que pasaba en Europa, pero era algo que afectaba a todo el mundo. I met you in the summer. We fell in love. ¿Y se ve, doctor? Sí, se ve todo muy bien, pero les tengo una tremenda noticia. ¿Qué? Su hijo viene con la marraqueta bajo el brazo. ¡Felicitaciones! Kino ahora viene con Combo Marraqueta, la nueva opción con la que ganas de una sola vez un auto, una casa y un sueldo de 500 luquitas por 10 años. Además, viene con Chanchito Regalón, que trae otro pozo millonario, y Chao Jefe recargado con sueldos de un palo por 10 años. Ya lo sabes, ahora tu Kino con todo viene además con Chanchito Regalón, Combo Marraqueta y Chao Jefe recargado. Kino, muchas más opciones para ganar. Un núcleo de extensión y cultura para todos.
creando bienes públicos de interés nacional, entregando profesionales de excepción al país. Una universidad que se abre a las futuras generaciones. Universidad de Concepción, 95 años al servicio de Chile. En uno de nuestros capítulos anteriores conocimos un lugar importante que se encuentra en la Biblioteca Central y hoy hemos vuelto al archivo fotográfico de la Universidad de Concepción para conocer algunos elementos que se encuentran en este lugar y cómo se conservan. Por eso estamos nuevamente con Claudia Rizaga, que nos va a contar un poquito acerca de esto. Bueno, tú tocaste un punto. Hay un concepto bien importante dentro del archivo, que es el concepto de conservación preventiva. La conservación preventiva lo que busca en el caso de este material análogo histórico es tratar de minimizar cualquier situación que implique, digamos, un deterioro, un daño irreparable de este material. Ahora, la conservación preventiva lo que busca, como te digo, es tratar de minimizar todo lo que tenga que ver con un proceso natural de deterioro de estos materiales. Claro, y por ejemplo, ¿eso tiene que ver con que estemos usando estos guantes ahora? Eso tiene que ver con que estemos usando los guantes. Estamos hablando de un material de naturaleza físico-química. Hay una serie de factores que contribuyen a apurar estos procesos de deterioro de los que yo te hablo. ¿Podría contarme un poquito acerca de estos elementos? Claro, ¿Qué son, por ejemplo, cuáles son los cuidados? Vemos allí un ferrotipo. ¿Qué es un ferrotipo, por ejemplo? Bueno, dentro de la historia de la fotografía, el concepto de fotografía es un concepto que se acuñó ya durante la segunda mitad del siglo XIX. Antes de eso, los formatos fotográficos fueron denominados de otra forma y tienen que ver básicamente con las técnicas a partir de las cuales se confeccionaban estos soportes fotográficos, ¿verdad? Una de las condiciones fundamentales es que estamos hablando de soportes fotosensibles, pero tal vez lo más interesante aquí es reseñar que el nacimiento de esta disciplina se produjo a partir de un formato fotográfico que no se llamaba fotografía, sino que se llamaba daguerrotipo, ¿verdad? El daguerrotipo, el que tenemos ahí. El daguerrotipo es, digamos, el primer formato fotográfico validado científicamente dentro de lo que es esta historia de la fotografía. En nuestra sección escritores de hoy tenemos un destacado escritor de la zona. Te hablo de Tito Matamala, que no solo es escritor, también es periodista, tiene un magíster, un doctorado, pinta, las tiene todas. Pero hoy nos va a contar acerca de este libro que tengo en mis manos, que se llama Chile Garabato. ¿Cómo estás, Tito? Hola, ¿qué tal? Qué gusto de conversar contigo. Bueno, ese libro surgió como un módulo de clases en la universidad, clases de redacción. Yo estaba juntando notas sobre garabatos en la prensa de hacía unos 10 años. Y de repente, cuando tenía que presentar un nuevo proyecto para la editorial, se me ocurrió que podría hacer eso. Los últimos 50 años del garabato en Chile, cómo primero fue cercenado, cómo fue exagerado y después cómo recuperó el espacio total. Ahora ya nadie se escandaliza con que se digan garabatos en televisión y de garabatos graves y pesados. De hecho, hay programas que se dedican a decir garabatos. Efectivamente, claro. Hay rutinas en televisión que hace 10 años habría sido imposible y hace 50 años habría sido fatal. Bueno, ya han pasado varios meses desde que se lanzó el libro, sí, que se lanzó aquí en la Pinacoteca. Efectivamente, fue un gran escenario en la Pinacoteca. Gente, yo sí, pude estar ahí también. Sí. ¿Y cómo ha sido la recepción? ¿Ha salido también algunos rankings? Sí, mira, yo creo que este ha sido mi mejor libro. He estado 3 o 4 semanas en el ranking de los más vendidos, aunque eso es un poquito relativo, pero es un indicador. La editorial estaba feliz con el libro. Pucha, a mí me encantó el diseño, la portada. Es mi joya, digamos, mi joya en este momento, porque eso va a cambiar después. Claro. Y les contamos también que las ilustraciones que salen acá son tuyas. Sí, hay monitos que son míos, sí. ¿Y si mostramos una? Muestra nomás. El sí. cochito, ¿no? Bueno, a ver cuál va a mostrar ese.
Bastante patriótico. No, ese está bien. ¿Sí? Sí, claro. Hay una ilustración para cada capítulo del libro, esa fue mi meta. Y para terminar, ¿cuáles son los proyectos que se vienen para Guatemala? Recién ahora en la tarde supe que me aprobaron un siguiente proyecto que es casi como la continuación. Se llama Chile Retrete. Y es una historia de la higiene, del aseo personal, que uno no cree que es interesante. Pero fíjense que, solo como un adelanto, esto de bañarse todos los días es muy reciente. Esto de lavarse los dientes no es más antiguo que 100 años. O sea, la gente antigua era muy cochina. ¿Ves? Imagínate el caso, por ejemplo, de la Quintrala, la gran seductora de hombres, la devoradora de hombres. Era una mujer sucia y hedionda, que no se bañaba nunca y que no se depilaba. ¿Ves? Yo ahora la Quintrala, si la conociera, no le haría empeño, ni por nada. Gracias, Tito, entonces. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por contarnos la primicia, porque la tenemos aquí en Leyendo. A continuación vamos a realizar algunas recomendaciones para quienes nos están viendo sobre qué leer en este verano, y para eso estamos con Darwin Rodríguez, que es escritor y editor, y nos va a comentar un poco acerca de libros para interesarnos durante esta época estival. ¿Qué nos trajo, Darwin? Bueno, la verdad es que hay tantas posibilidades de libros, infinitas, y depende de los gustos de cada cual, y estos son los míos. Pero no solo son mis gustos, tengo otros además de este, pero son libros de la región. Ya. Y son sobre temas distintos y autores distintos. Por ejemplo, hay un libro que es una novela gráfica y yo creo que le va a interesar a los jóvenes, ¿no? Que algunos no leen mucho letras, leen signos, claro. Leen música, leen colores, leen códigos de internet. Claro, aquí tenemos viñetas. Claro. ¿Y nos puede contar un poco acerca de este libro? Sí, es una mujer cuyos nietos o gente más joven la defiende porque ella es una defensora del medio ambiente, pero en un lenguaje fácil, no como un deber, todo el mundo, esto de moda, defender el medio ambiente. No, ella es una persona simple que cuida su naturaleza, cuida a sus amigos, cuida sus creencias. Y no es la literatura engorrosa, larga. Se llama 3 escenas en la vida de Alicia, de Ángela Neira Muñoz. Y Tomás Harris, también de la Universidad de Concepción, premio Atenea, este año, recién pasado. Y es un Perdiendo la batalla del Ebro, que es en referencia al Ebro, al río, pero es el ebrio. Él es un cultor de la borrachería, de la bohemia, como Alfonso Alcalde, como los grandes escritores de esta región y del país y del mundo. No hay ninguno que sea bueno. Somos todos, yo no tanto, malo. ¿Y por qué dice eso? Porque no soy tan buen escritor. Entonces no puedo ser tan malo. Para ser un buen escritor hay que ser muy malo. Yo soy un poco malo solamente. Ya llegó el momento de realizar nuestra sección de Cine Libros con Nicolás Masquerán. Estamos cómodos para realizar nuestra crítica del día de hoy, o comentario más bien, acerca de una trilogía que ha causado furor en los amantes del cine. Y bueno, quizás de la literatura también. Sí, tiene su público, y tiene su público en la literatura, y tiene su público en el cine. Estamos hablando de la saga de Los Distritos, ese es el nombre real, pero más conocida por el público en general como la saga de los Juegos del Hambre. Así es. Fíjate que es bien interesante analizar lo que ocurre acá como fenómeno, porque quizás una de las primeras cosas que uno debiera decir es que los escritores actualmente tienen mucha más conciencia de la probabilidad de que sus novelas sean llevadas al cine. ¿Por qué crees tú que se da ese fenómeno? Creo que ya se ha hecho recurrente que los libros sean tomados como referencia, ¿cierto?, para convertirlos luego en películas. Por lo tanto, los escritores han ido variando de alguna manera el lenguaje de la escritura, de tal manera que es mucho más fácil visualizar el libro llevado a una película. Me pasa algo bien curioso con los Juegos del Hambre, que al leer, por ejemplo, el primer libro, vi primero la película, esa es la verdad.
Me parece una película entretenida, cumplía, digamos. Y leer el libro fue, claro, lo típico de, en realidad, el libro es mejor que la película. Pero cuando seguí, resulta que me pareció que la segunda película era mejor que el segundo libro. Y ahora, bueno, nos tienen, como tú bien dices, en un stand-by, ¿cierto? Esperando qué va a pasar con la mitad ahí. Con la última parte de la saga. Que fíjate que, voy a hacer un pequeño spoiler, en realidad es una sensación personal. Sentí que el tercer libro tenía mucho relleno quizá, y llegué hasta las últimas páginas esperando una decepción, pero en las 10 últimas páginas se arregla de una manera insospechada. Esa es la verdad. Lo estás dejando, pero metidos entonces aquí. Sí, la verdad es que, bueno, es literatura juvenil, ¿cierto? Está pensada para adolescentes y es especialmente atractiva para adolescentes, pero como todo, tiene lo suyo. Y yo siento que hay una crítica muy solapada a un estilo de vida incluso moderno, actual, ¿cierto? Que se camufla en esto de hacer una especie de caricatura de lo que habría sido alguna vez el Imperio Romano y esta lógica del pan y circo, ¿no? De circo, sí. Claro. Pero en que los ricos están arriba, claro, riéndose, disfrutando de la desgracia de los pobres. Exacto, pero fíjate que uno empieza a descubrir que en realidad esa fotografía no es de un futuro posible, sino que podría ser una fotografía de la actualidad hacia los Estados Unidos en este caso, que es lo que está ahí representado, ¿cierto?, en Panem, como un Estados Unidos del futuro, pero desde los Estados Unidos, cosa que es muy curiosa, de observar en este tipo de literatura que se supone que es comercial. Claro, en el fondo que ellos hablen de sus debilidades. Exactamente, entonces desde ahí ya me parece interesante de enfrentar, porque yo siempre he sentido que la ciencia ficción de alguna forma permite abordar de una forma ingeniosa lecturas de la realidad que a veces son lecturas muy críticas, pero que vienen bien escondidas debajo de esta epidermis, ¿no?, del futuro, o en este caso, ¿cierto?, de una distopía, o a veces de la robótica, o qué sé yo. Alguna vez lo hablamos, que de alguna manera oculta también nuestros temores, ¿no? Claro. Y en los Juegos del Hambre es un poco eso, llevado a un público adolescente que tiene un tremendo personaje principal para sentirse bien identificado con él. Y para finalizar, ¿qué opinas de la actuación de los actores? Vale, la redundancia. Fíjate el rol que yo destaco, bueno, destaco principalmente tres actores acá en realidad. A pesar de que hay varios que habría que relevar, digamos, que destacar. Donald Sutherland en el papel del presidente Snow me parece notable. Me parece también muy notable el papel de que lamentablemente se suicidó, que fue Philip Seymour Hoffman, que en la película que tú lo pongas, él siempre va a destacar, ¿no? Es cosa de ver su historial para atrás. Y la protagonista, en este caso, Jennifer Lawrence, que es bastante joven, ha demostrado ser una tremenda actriz, muy versátil, y resulta que me pasa justamente en la tercera película, que siento que esa especie de estado de confusión que el personaje está viviendo en ese instante, que a algunos hasta les molesta, les resulta incómodo, está muy bien logrado por ella. Entonces dejamos a nuestro público invitado a leer Los Juegos del Hambre, a ver la película, y ojalá que se encanten también como muchos lo han hecho hasta el momento.